la sabemos. También la prioridad es lo mismo, se va a dar de acuerdo al número atómico más alto. Entonces tenemos que fijarnos en el átomo que está unido y de esa manera determinar pues su prioridad. Aquí, por ejemplo, bueno, en este compuesto pues tenemos el flúor, nitrógeno, hidrógeno y carbono. Entonces ya de acuerdo al número atómico ordenamos del más alto al más bajo. Y también para esta situación, aquí por ejemplo tendríamos que determinar entre este carbono y este que está aquí y el que está acá, cuál sería más importante. Entonces nos vamos hacia atrás, vemos qué tiene unido este carbono, qué tiene unido este carbono y qué tiene unido este carbono. Entonces, bueno, a pesar de que aquí tenemos un bromo en este compuesto, en este sustituyente que está aquí, pues uno pensaría que tendría que ir primero, pero no, porque este carbono está unido a dos hidrógenos y a este carbono. Y el que está acá está unido a dos carbonos y a un hidrógeno. Entonces, ahora con este carbono, pues le va a ganar el que está acá abajo, porque está unido a dos carbonos. Y ese nada más está unido a un carbono. Por eso la prioridad 1 va a ser para el que está acá abajo. Luego seguiría el 2, porque bueno, sigue estando unido a un carbono. Y bueno, el que está acá está unido también así, ¿no? Entonces, entre estos tres compuestos, pues primero va a ser este porque está unido a dos carbonos. Tiene carbono, carbono e hidrógeno. Este tiene carbono, hidrógeno e hidrógeno. Y este tiene también carbono, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, bueno, primero es este. Ahora vamos a desempatar estos dos porque son CHH y CHH. Entonces nos vamos al otro carbono, este que está acá atrás. Y aquí sí ya el bromo es lo que hace la diferencia. Pues que está unido a un hidrógeno, a otro hidrógeno y al bromo. Y este carbono está unido a tres hidrógenos y pues ni modo, perdió. Por eso va a ganar este que está acá. Entonces nos tenemos que ir hacia atrás para determinar prioridades. Y bueno, también vamos a hacer lo mismo. Bueno, estas son las prioridades que les estaba comentando, que nos tenemos que ir hacia atrás para determinar quién es el que se queda con la mayor prioridad. Y esta regla, me faltó decírselas en la de isómeros EZ. Aquí, por ejemplo, tenemos dos cloros, ¿no? Y uno pensaría, bueno, son dos cloros, tiene prioridad alta, pero este carbono nada más tiene un bromo, le gana. Porque el bromo, o sea, no importa que tenga aquí tres cloros, si aquí ya tiene un bromo y el bromo tiene mayor número atómico, ese es prioritario. Entonces, por ejemplo, si aquí hubiera solo un cloro y aquí tuviera tres oxígenos, tampoco va a importar, porque aquí es un cloro que tiene mayor número atómico que el oxígeno. Solamente cuando desglosamos para los dobles enlaces y triples enlaces, ahí sí importa la cantidad de carbonos. Pero aquí no. Aquí es nada más el átomo que tiene mayor número atómico. Bueno, esta parte ya no la voy a volver a repetir porque ya la vimos con los múltiples enlaces. ¿Qué pasaba si había un doble enlace, un triple enlace? Y bueno, esta sí es la parte diferente, porque hasta aquí ya determinábamos la prioridad en el... lo siento. En esta parte decíamos, bueno, ¿cuál es prioritario? ¿Cuál es alto y cuál es bajo, no?
en los alquenos. Este era el Z y este era el E. Pero para un carbono quiral, ya denominamos a cada grupo con su prioridad. 1 es el más alto, 2 el que le sigue, 3 el otro y 4 es el más bajo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, primero tenemos que acomodarlo así en un sistema, pues donde se vean los enlaces. O sea, no lo podemos dejar, a lo mejor lo podríamos dejar así, siempre y cuando ustedes sepan que a lo mejor este es el 4. Entonces, hay que ver cómo quedan acomodados los demás. Si este quedó 1, 2 y 3, quiere decir que va a girar hacia acá, entonces es R de rectos. Gira en sentido de las manecillas del reloj. Pero, por ejemplo, si quedó al revés y va para acá, entonces es un S sinister. Y puede ser que una molécula tenga varios carbonos quirales, entonces se puede denominar la nomenclatura el 1R4S, todos los demás que tenga esa molécula. Y eso significa, quiere decir que las prioridades, cuando están acomodadas, va en sentido del reloj, o si no, va en sentido contrario. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda respecto a eso? Entonces aquí vamos a decidir si iba contra o a favor de la tecnología del reloj. Ay, no te escuché muy bien, perdón. Bueno, a ver, de lo que te alcancé a entender, sí, aquí decidimos si es un enantiómero R o es un enantiómero S. Pero hasta que acomodemos las prioridades y tenemos que poner hacia atrás el que tiene la menor prioridad. Acá atrás. Bueno, en este caso, es que habría varias formas de que lo acomoden para que lo visualicen. Pero primero tienen que, yo les recomiendo que si lo pueden poner así de frente estaría mejor para que lo visualicen bien. Pónganse atrás el de menor prioridad. Y así ya vamos a poder ver si es un R o es un S. Porque bueno, también me quedo dibujamos de esta forma. Aquí sería el 4. Supongamos que este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Este vendría hacia la izquierda. No es cierto. Va hacia la derecha. O sea, este es un enantiómero R. Ahora, ¿cómo sería un S? Aquí está el 4. Este sería el 1, 2, 3. Va hacia allá. O sea, sería 1S. Pero procuren tenerlo de frente, aunque lo visualicen bien, va hacia la izquierda o a la derecha. Nada más. ¿Sí, jóvenes? ¿O alguna duda respecto a esto? Ok. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo se ve un enantiómero. Esta es el ácido láctico. Aquí tenemos, por ejemplo, el carbono cuando enlace con el oxígeno. Bueno, este es un carbono que está unido a un hidrógeno. Y este es el metilo que está unido con los hidrógenos. Este es un oxígeno, el hidrógeno, carbono, oxígeno doble enlace, otro oxígeno y otro hidrógeno. Para verlo así, ¿no?
Entonces, ese es nuestro carbono quiral, que está de aquí. Y esta es su imagen especular. Y aquí se encuentra, ¿no? Su otro enantiómero. Entonces, si este lo superponemos aquí, pues no va a ser el mismo. Y vamos a ver ahora qué tipo de enantiómero es. Ponemos hacia atrás el hidrógeno. Y bueno, de entre ellos, primero sería el oxígeno, luego este carbono y luego este carbono. Entonces sería 1, 2 y 3, como aquí lo vemos. Entonces, este gira hacia la derecha, es el enantiómero R. Ahora veamos este que está acá, con este carbono. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3, como, bueno, aquí también ya está mostrado. Entonces, este va a girar hacia la izquierda. Este es el enantiómero S. Ahora, el que sea, bueno, ahorita paso eso. Miss, ¿podría repetir otra vez hacia qué lado, o sea, cómo voy a saber hacia qué lado va? Porque, o sea, ya me rebujé en eso. Ah, ok. Para saber si son R o S, bueno, R quiere decir rectus, o sea, hacia la derecha. Entonces, si las prioridades van hacia sentido de manecillas de reloj, es R. Y si va a sentido contrario, va a ser S. Pero ¿cómo voy a saber hacia dónde girarlo? Ah, con las prioridades. Te vas desde el 1 hacia el 3. Ok. Por eso tenemos que determinar para cada grupo unido el carbono quiral las prioridades. Ese es el carbono quiral. Y lo que está unido a él tenemos que ponerle un número del 1 al 4. 1 es el de mayor prioridad y 4 el de menor prioridad. Y pues aplicamos las reglas que ya vimos, de acuerdo al número atómico o de lo que esté unido a él para descartar, o si tiene dobles enlaces, etc. Entonces aquí como es un oxígeno, tendría un oxígeno, un carbono y un carbono. Entonces pues gana el oxígeno, este es el número 1. Ahora, entre estos dos carbonos, pues este carbono tiene 2 oxígenos y este tiene 3 hidrógenos, pues le va a ganar este. Será el último, llega como es un hidrógeno, sería el 4. Entonces acomodamos nuestra figura para que el que tenga menor prioridad, o sea, el 4, quede atrás. O de alguna forma que podamos observar cómo quedan acomodados los 3 principales. Entonces, una vez que están acomodados, vemos hacia dónde gira, del 1 hacia el 3. Aquí está girando hacia la derecha y el sentido del reloj es un enantiómero R. Acá gira hacia la izquierda, o sea, en sentido contrario a manecillas de reloj es enantiómero S. Y esto que vemos aquí de menos o más nos lo va a indicar la propiedad física que permite distinguir entre enantiómeros. Porque ya les había comentado que tiene propiedades físicas iguales. O sea, el ácido láctico R y el S tienen el mismo punto de ebullición, tienen la misma solubilidad, tienen el mismo pH, tienen el mismo punto de fusión, etc. Lo que nos distingue, bueno, suponiendo de que no sabemos estructura y estamos apenas determinándolo, pues no podríamos diferenciarlos por propiedades físicas, a menos que le hagamos la actividad óptica, que es lo que vamos ahorita a hablar sobre eso. O sea, sí podemos determinar que esta es la estructura teórica del R y esta es la del S, pero si nos dieran unas muestras, no podríamos saber cuál es cuál, a menos que le hagamos o le miramos la actividad óptica. Es a lo que me refiero. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok, perfecto. Porque hasta, no sé, si le hiciéramos infrarrojo o ultravioleta, saldrían los mismos resultados porque son los mismos enlaces. Lo único que diferencia entre esos enantiómeros es la actividad óptica. Entonces, tenemos que los enantiómeros son estos isómeros donde hay distintas posibilidades de ordenación espacial de los átomos o grupos atómicos manteniendo su misma estructura básica. No van a cambiar.
Siguen siendo el mismo, pero su imagen especular es diferente. Aquí lo podríamos comprobar. Aquí está un hidroxilo y este se encuentra de este lado, su imagen especular. Pero si esta imagen la superponemos aquí no va a ser la misma. Es también como esta que tenemos acá, no va a ser la misma, porque los carbonos tienen diferentes átomos. Entonces aquí, por ejemplo, hay dos centros quirales, este carbono y este carbono. Una molécula puede tener más de un centro quiral. Este es su centro quiral, otro centro quiral. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué es esto de la actividad óptica, porque ya hablo sobre eso y no se los explico. La actividad óptica es una medición que se le realiza a una muestra en la cual le hacemos, la sometemos a esta, pues, radiación, se puede decir, porque es una luz polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí viene nuestro rayo de luz, y ya sabemos que la luz, pues, es una radiación electromagnética y que va en todos los sentidos, etcétera. Pero cuando pasa por un plano que tiene un orificio, o, bueno, este es un polarizador, porque va a hacer que las ondas electromagnéticas vayan en un solo sentido. Entonces, ya no van a ir en todos los sentidos, como se ve aquí, sino que ahora solamente va a ir en uno. Y esto nos sirve porque el momento que atraviesa este rayo de luz polarizado una solución de una muestra orgánica, la desvía. Sí tiene centros quirales. Si no tiene centros quirales, no le va a pasar nada a esto, ¿no? Igual va a pasar así, se va a ver así, de este modo. Entonces, esto es un método para determinar si nuestra molécula tiene un centro quiral y si sí lo tiene, si es desvía hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero esto no es lo mismo que sea el isómero R o S, solo nos está comprobando que tiene un centro quiral. Entonces, por ejemplo, porque puede ser que tengamos un enantiómero R que gire hacia la izquierda o que tengamos un enantiómero S que gire hacia la derecha. Entonces no quiere decir que sea lo mismo, ¿sale? O sea, no porque sea S tiene que ser izquierda, levógiro, no. O porque sea R tiene que ser estrógiro, tampoco. Esto puede cambiar. O sea, puede haber uno S positivo y puede haber uno R negativo que gira hacia la izquierda. Porque esto solo nos indica cómo desvía el plano, no cómo están orientados los átomos alrededor del carbono quiral. No sé si me explico con esto. ¿Podría repetir eso último que dijo, por favor? Sí. Es que aquí estamos hablando de que desvía a la izquierda o hacia la derecha. Entonces uno pensaría, bueno, entonces si desvías a la derecha quiere decir que es R. Y si desvías a la izquierda quiere decir que es S. Pero no, son dos cosas diferentes. Con esto estamos demostrando que nuestra molécula tiene un carbono quiral y que ese carbono quiral desvía la luz polarizada hacia la derecha, o sea, es dextrógiro, y o desvía hacia la izquierda, levógiro. Pero solo estamos aquí demostrando que es quiral, por esta razón. Y si no desvía en lo absoluto, es aquiral y no tiene ningún carbono que tenga átomos diferentes. Es solamente una parte experimental. O sea, le agregamos más información a esa molécula. Ahora, otra cosa es que digamos que es el enantiómero R o S. Bueno, si estamos ahora diciendo que sí es quiral, sí lo es, porque desvió a derecha o izquierda. Ahora vamos a ver qué tipo de enantiómero es. Puede ser R o puede ser S. O sea, que estén acomodados sus
sustituyentes de esta forma, que van hacia la derecha, este es el carbono quiral, o que van acomodados hacia la izquierda. O sea, aquí solamente estamos complementando toda la información para esta molécula, que es quiral, entonces es estrógiro o es levógiro, y ya después sabremos si es R o S, pero no es lo mismo. Esto no es lo mismo que el R y el S, son diferentes situaciones. ¿Sale, jóvenes? Para que no vayan a confundir que si es R, es levógiro. No, son cosas diferentes. ¿Sale, En la jóvenes? estructura chiquita que puso ahí en la R y en la S, las dos es la misma, ¿no? Ah, no, sí, ya. A ver, deja así, 1, 2, 3. No, sí es diferente. No, sí es la misma. Espera. Cierto. Cierto. Aquí tenía que ir el 2 y acá el 3. Y va hacia acá. 2, 3. Ya, ahora sí. Gracias. Me desaparece una carita feliz. Ok, entonces este es el R, o sea que es rectus, y este es el S, el sinister. Pero esto ya nos indica cómo están acomodados los átomos. Aquí solo nos indica que hay un átomo quiral. O sea, este carbono ya comprobamos que sí es quiral. Y por situaciones de que tenga este carbono quiral, les vía es derecha o izquierda, pero no quiere decir que sea lo mismo que sea el R y el S. Son diferentes. ¿Lo puedo borrar? Sí, maestra. Ok. Y bueno, esto aplica mucho para los carbohidratos, para las proteínas y para los aminoácidos. Bueno, carbohidratos y aminoácidos usan mucho este tipo de nomenclatura. De hecho, esta es más usada para ese tipo de moléculas. Las demás que son no tan usadas en procesos biológicos, utilizan la nomenclatura R y S. Pero ya complementado así tal cual es muy útil para los carbohidratos. De hecho, a ver si tengo... bueno, ahorita me faltó esto. Esta es la forma en que se calcula el ángulo, o sea, este ángulo que vemos aquí. Se calcula mediante el giro que se observa en el polarímetro, o sea, este es como un aparatito donde uno está viendo Hagan de cuenta que eso es como un microscopio y eso es lo que estamos viendo. Y estamos viendo cómo se desvía esta línea. Entonces, los grados que indican aquí, tenemos que usar ahora esta ecuación para tener el ángulo de resultante para esa molécula. Y también aquí influye mucho la concentración que tengamos aquí de nuestra sustancia y la longitud de la celda, o sea, esto que está aquí. Entonces, sabiendo estos dos parámetros también, podemos determinar la A observada. Y bueno, esto es nada más lo que les comentaba. No podemos predecir si el sentido de un enantiómero R o S. Eso va, no sé, depende de esa molécula, cómo se encuentre, lo va a desviar. Pero eso no quiere decir que si es R, tiene que ser a fuerzas de extrogira, no. O si es S, que tiene que ser levógira, tampoco. R o S pueden ser estrógiros o levógiros, depende de la molécula. Y pues eso nos sirve solamente para complementar la información de esa molécula y pues estudiar su estructura y cómo va a reaccionar después. O, por ejemplo, aquí tenemos un esquema de una enzima con su sitio activo, ¿no?
Esta enzima, ustedes seguro ya van a recordar que tiene sitios específicos donde llega al sustrato y se unen. Entonces, si esta molécula no tiene esos sitios específicos para que quepa ahí, no va a actuar ni a reaccionar con ella por nada en este planeta. No se puede. Entonces, por ejemplo, la epinefrina natural, que es un enantiómero R que gira la luz a la izquierda, epinefrina, tiene la estructura específica para caber en esos huequitos que vemos aquí para esta enzima. Y aquí ya tenemos este complejo enzima sustrato y ya hace su función. Pero esta que es la epinefrina sintética es enantiómero S, gira luz polarizada a la derecha, se estrogira, no cabe en estos sitios activos, entonces por nada del mundo esto va a actuar con esta enzima. Entonces, es muy importante este tipo de isomería configuracional para muchos procesos biológicos, sobre todo con las enzimas. Esto es básico, fundamental para que una enzima actúe, cómo está distribuida espacialmente esa molécula. Y por eso es muy importante pues saber qué tipo de estructura debe tener esa molécula pues para que no pase esto, ¿no? Imagínense la persona que se pasó años sintetizando esta molécula para que no pueda reaccionar con la enzima que uno quiere porque es el enantiómero equivocado. Otra vez tendrá que buscar la manera de cómo hacerlo que sea el R y que gire luz polarizada a la izquierda. Entonces, hasta aquí acabamos de ver los isómeros. Esta es una actividad que está ahí en su campus virtual. Es un cuestionario. Este tiene vigencia hasta finales de septiembre. Sí. Sin embargo, pues sí decidiría, váyanlo contestando, pues si tienen alguna duda, pues ya la hacemos aquí en clase o ahí en el foro o en el WhatsApp, ya saben, hay muchos vías para resolver dudas. Entonces, jóvenes, ¿hasta ahorita alguna duda respecto a esto? O ahora que hagan el cuestionario, pues ya veremos si tienen más dudas. ¿O cómo ven? ¿Cómo, maestra? Yo- Bueno, si tienen alguna duda hasta ahorita. no, yo digo que haciendo el cuestionario nos vamos a dar cuenta en qué nos Ok, pusimos. bueno, entonces, si están aburridos, contéstenlo. No es cierto. No, sí vayan haciendo para que se hagan las dudas. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a este tema, que ahora sí vamos a entrar de lleno a propiedades químicas, o sea, todo lo que involucra reacciones orgánicas. Y primero vamos a ver todo acerca de lo que utilizamos como reactivos y luego los tipos de reacciones. Esto es solamente la teoría, porque va a depender mucho de las reacciones que tengamos y para determinar qué producto se va a obtener. Entonces, este tema es, bueno, dígase que se los repito cada tema, pero esto es fundamental para todo lo que veamos después de reacciones orgánicas. Entonces, también este tema lo vamos a estar revisando siempre. Bueno, en orgánica 1 y en orgánica 2. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con los reactivos. Y para hablar de los reactivos, pues tenemos que hablar del mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción, según ustedes ya han de haber escuchado qué es esta cosa. ¿O qué les suena esto del mecanismo de reacción? El algoritmo que se debe de cumplir. Sí, lo podríamos ver así como un algoritmo que hay que cumplir paso a paso para ver cómo se forma nuestro producto. Y bueno, para realizar esto tenemos que tomar en cuenta estos 4 pasos o 4 componentes para el mecanismo de reacción. Primero tenemos que ver por dónde va a reaccionar nuestro compuesto. Esto es muy importante porque los compuestos orgánicos que vamos a ver no siempre tienen solamente un grupo funcional, pueden tener varios.
Entonces, dependiendo con qué esté reaccionando, es el sitio donde va a ocurrir esa reacción. A ver si me explico con eso. Porque no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, este compuesto. Dependiendo del tipo de reactivo que le pongamos a este compuesto, va a reaccionar posiblemente aquí o va a reaccionar posiblemente con esto. ¿Y por qué solamente con esos dos? Porque, bueno, de lo que hemos visto de los alcanos y de enlaces carbono-hidrógeno, todo esto es prácticamente no reacciona, bueno, hasta aquí. Por sí solo, no. Entonces, estos son los sitios que tendríamos que estar al pendiente para ver cómo va a hacerse la reacción. Y pues también va a depender del reactivo que le suministremos a nuestra reacción. Este reactivo va a decidir si interactúa con esta parte o con esta parte. O si interactúa con los dos, cosa que no queremos porque solamente queremos un producto. Si este reactivo reacciona con los dos, tenemos aquí una mezcla de un montón de cosas y eso no nos interesa. Nosotros queremos solamente un producto que podamos separar y seguir con eso trabajando. Bueno, esto fue en cuanto a sitios de reacciones orgánicas, que es lo que vamos a ver. Después tendremos que ver cómo se rompe ese enlace. Ahí vamos a ver dos tipos de mecanismos. Y luego, cada intermediario que se va a producir en nuestra reacción. Porque también es importante y pueden implicar qué tipo de mecanismo se dé, si va a ser lento, si va a ser rápido, o si por el hecho de que se forme un intermediario, la reacción va a requerir más energía, por ejemplo. Y por último, pues cada componente que le vamos a agregar a nuestra reacción. O sea, los reactivos, el principal que vamos a hacer que reaccione, etc. Entonces, estos 4 temas tenemos que revisarlos para poder entender acerca de un mecanismo de reacción. O como dijo su compañero, el algoritmo que tenemos que desarrollar. ¿Sí me explico? Sí, Ok. sí. Bueno, pues no se me espanten, jóvenes. Porque todo esto tiene que ver con los electrones. Entonces, no es nada más que los electrones van a ir de un lado hacia otro y son los que van a promover o provocar que ocurra una reacción. Todo es con electrones. Entonces, lo que vamos aquí a determinar es que va a haber una reacción donde hay muchos electrones hacia donde hay pocos electrones. Estos son los efectos electrónicos. Y esto está determinado totalmente por la estructura que tengamos en nuestro compuesto. Recuerden que hablamos siempre de los electrones de la capa de valencia. Entonces, los que tengan más electrones en su capa de valencia, que tengan disponibilidad de donarlos, son los que van a reaccionar con los que tienen pocos electrones. Y eso pues ya nos puede dar una idea, porque ya sabemos de los átomos cómo se comportan, de quién con quién puede ir reaccionando. Entonces, sobre los efectos electrónicos vamos a ver que hay 2 tipos. O bueno, 2 efectos que pueden darse. El efecto inductivo como tal y el mesómero. Estos son permanentes en el tiempo y dependen de la estructura que tenga nuestro compuesto. Ya cuando empiecen a reaccionar, van a pasar estos efectos mismos, pero van a ser variables. Todo lo que ocurre en la reacción se van a observar estos, pero son, pues, pueden ser muy rápidos, un poco más lentos, dependiendo de cómo sea la reacción, pero se refieren a lo mismo. Entonces, estos 2 efectos electrónicos dependen de la estructura que tenga nuestro compuesto. Ahora, vamos a ver a qué me refiero con el efecto inductivo. Pues este efecto es cómo se va donando la densidad electrónica a través de los enlaces sigma. Aquí estamos hablando de puros enlaces sigma. Y esto se va a dar cuando tengamos en nuestro compuesto diferencia de electronegatividades en los enlaces. Si no existe un átomo que sea mayormente electronegativo, esto no va a pasar aquí en este compuesto. Entonces, por ejemplo,
Si tenemos aquí un hidrocarburo, pues esto no va a pasar aquí. Este butano va a estar tranquilamente por la vida sin que nadie o él haga algo a nadie, porque pues no va a reaccionar con nada. A menos que le agreguemos un cloro, por ejemplo. Y vamos a ver un mecanismo para agregarle un halógeno o un alcano. Pero una vez que nuestra cadena hidrocarbonada tenga un cloro, un átomo muy electronegativo, pues ya va a empezar a tener efectos inductivos, porque la densidad electrónica de los carbonos se van jalando hacia el cloro, mayormente en este primer carbono, porque es el que está unido al cloro, como se observa aquí. Aquí están los hidrógenos, pero esos casi no sienten la... Bueno, en este tipo de compuesto casi no resienten el efecto, más que el carbono, porque aparte el carbono, pues es un átomo mucho más grande que el hidrógeno. Sin embargo, también sienten un poquito más este carbono, el carbono segundo y el tercero, pues ya no le afecta nada que esté aquí cloro, ¿no? Pero en algunos compuestos, este efecto atrayente sí nos implica que la reacción pueda darse en este carbono o en este carbono. Entonces, este efecto inductivo lo que nos está indicando es que induce el desplazamiento de electrones hacia átomos, digo, los átomos adyacentes. Hacia acá se van todos los electrones, hacia el cloro. ¿Y esto qué provoca? Pues que nuestro cloro tenga la carga parcial negativa y este carbono una carga parcial positiva y este pues tantito tiene una carga parcial positiva también. Disculpe, que maestra, ¿podría ¿sí? darle la entrada a una de mis compañeras? Ah, sí. Gracias. De hecho, Recuerda ya que se va a cortar esta casi. sí, ya sé, ya vi que se va a acabar casi. Uy, ya acaban de entrar. Bueno, no sabe que mejor la termino y otra vez empezamos. Bueno, otra vez entramos. Porque si no, el tema que sigue, bueno, lo que sigue de esto me va a bajar a la mitad. Está bien. Ay, Miriam, lo siento, acabas de entrar otra vez. Vamos a parar la Adiós. presentación. Sí, ahorita entramos.